Frente a esto, también nos encontramos con otro tope, que era un reglamento que había sido aprobado por decreto municipal en noviembre del 2016 y que si nosotros hacíamos una aplicación correcta de ese reglamento o lo iniciamos en vigencia, deberíamos haber comenzado con las postulaciones en marzo de este año, lo que implicaba automáticamente que la entrega de las subvenciones pudiera ser en mayo o junio, en mayo. Y eso generaba un retraso en el pago de las subvenciones y pudiera generar el problema que no queríamos evitar. Frente a eso, tomé la decisión de de prorrogar la entrada en vigencia o la entrada en vigencia, sí, de ese reglamento. En términos jurídicos se señala que las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen y por lo tanto, como se había fijado por un decreto, prorrogamos la vigencia y por última vez hasta el día de hoy, que espero que se apruebe estas subvenciones, se va a entregar discrecionalmente como se ha hecho. Para que empecemos a trabajarlo ya más profesionalmente. No quiero decir que no se haya hecho profesionalmente el año pasado, sino que más reglamentariamente, como así ocurre en otras instituciones como son el gobierno regional, a través de postulaciones que se establezcan criterios mínimos para poder entregar y así no estar sometidos al escrutinio ni las organizaciones por el monto que le entregue el alcalde, ni tampoco la alcaldía porque lo cuestionen de que entregue subvenciones a organizaciones que los cuales pudiera considerar de preferencia. Por lo tanto, frente a eso voy a dejar al director de Desarrollo Comunitario y antes de que hable el director de Desarrollo Comunitario, evaluar si votamos por el monto completo o uno a uno. Si votamos uno a uno, tenemos que ir leyendo uno a uno e ir votando. Pero voy a dejar al director de Desarrollo Comunitario para que hable. Sí, bien, buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, miembro del Honorable Consejo. Bien, bueno, me voy a poner de pie mejor. Bien poco me dejó el alcalde por explicar, porque él explicó, creo yo, muy claramente el fenómeno del tema de las subvenciones. Solamente quiero decirles que el escenario ex ante de asumir esta administración para voluntariado había un monto ejecutado de 180 millones, ex post esta administración se mantiene los 180 millones, ex ante organizaciones comunitarias 257 millones ejecutados realmente el año pasado y para este año presupuestados 105 millones. Y para otras transferencias, básicamente Colodir, 454 millones el año pasado y presupuestariamente para este año 227.350, con la salvedad de que la carta que ingresó Colodir habla de que este presupuesto es para 6 meses. Para 6 meses. La cantidad de solicitudes que tuvimos este año para voluntariado son 6, la cantidad de solicitudes para organizaciones comunitarias 62 y para otras transferencias, obviamente Colodir, 1. En términos de cobertura a las peticiones que nos hicieron, para voluntariado tenemos 6, para organizaciones comunitarias 59 y para otras transferencias Colodir 1. Es decir, tuvimos en el ítem, primero, voluntariado, un 100% de cobertura en términos de cantidad de organizaciones, un 95% de cobertura en términos de cantidad de organizaciones y obviamente un 100% de cobertura porque es el Colodir el tercero. Quiero manifestar lo que ha dicho el alcalde, que el tema es que estamos con un presupuesto muy exiguo en comparación al año pasado. No sé si exiguo en relación a la visión que vamos a tener como municipalidad para el tema de los aportes, pero sí exiguo en comparación al presupuesto del año pasado. Y solamente como al alcalde le gusta hablar en sus términos jurídicos, yo no, de abogado tengo re poco, solamente voy a hablar en términos comerciales. Aquí hay que hacer la diferencia, y creo que los concejales parece que ya entendieron el tema, la diferencia entre disponibilidad presupuestaria y disponibilidad financiera. Eso es como caja y disponibilidad de caja, como el rey y la reina en el tablero ajedrez. Aquí tenemos un tema de disponibilidad presupuestaria, que lo tenemos, pero para pagar tenemos que tener disponibilidad financiera, es decir, que tengamos en caja la plata. Y por eso que es muy importante en esta pasada favorecer en pago a las organizaciones que tienen que pagar arriendos y honorarios o sueldos y salarios, que serían los primeros que se pagan porque el municipio obviamente no tiene la disponibilidad de caja para pagarlo a todos al tiro. Solamente aclaré eso, señor presidente. No sé si hay alguna otra duda. Dejo la palabra a los señores concejales.
levantó primero la mano la concejala Cortés, después la concejala Gallardo. Buenas tardes a todos, señor alcalde. Una consulta al director de IDECO. Estaba viendo la cantidad de porcentajes que están destinados por diferentes ítems. Las luces. ¿Cuál fue la modalidad? Porque en el caso de Fundación Integra, se utilizó un reajuste de un 66%, le dieron en relación a lo que ellos solicitaron. Y el Cuerpo de Bomberos Talcahuano le dieron solamente el 42%. ¿Cuál fue el criterio que utilizaron para la diferencia en porcentaje en cada una de las organizaciones? Concejala, básicamente, como el alcalde lo explicó, no hay una sistematización de la entrega de las subvenciones en términos de asignación por puntaje, ¿cierto?, por porcentaje de cumplimiento. Solamente se tomó una visión y que yo encuentro que es muy legítima, que es discrecional, pero esa discrecionalidad se basa en el comportamiento histórico de las organizaciones, las necesidades que tienen, la urgencia en términos de salud o de atención del adulto mayor, es decir, una serie de variables sociales que son importantes para este municipio. Y la historia que traen algunas instituciones, digamos, que la recabamos con nuestro profesional de organizaciones comunitarias, el jefe de departamento, don Pedro Riquelme, que nos fue también orientando cómo ha sido el comportamiento histórico de cada una de estas instituciones. ¿Y cómo indica que en el punto 23, Junta Vecino 21, Nueva Los Lobos, no indica monto y ustedes le van a autorizar 3.080.000 pesos? Deme un segundo. A ver, sí, para ese tipo de organizaciones que debemos entender que no todas las organizaciones tienen una expertise en este tema, más bien hay mucho voluntariado, muchas ganas y a veces, lamentablemente, poca preparación. Ellos no pusieron el monto, pero siempre ponen que es el arriendo. Por tanto, ¿cuál es el modelo que aplicamos nosotros? Que es un modelo que inventamos sobre la marcha, que es el valor del arriendo del año pasado, actualizado a valor presente según IPC, menos un copago, porque nosotros estamos estableciendo con el señor alcalde de que esto requiere un esfuerzo todo. Cuando repartimos un poco la pobreza, siempre es bueno el esfuerzo de todas las partes. Y en este caso, a la Junta de Vecinos se les pidió un esfuerzo, que su base a la cual representan, hagan un esfuerzo y paguen un mes de este arriendo. Por eso los lobos no ponen el monto, pero sí tenemos la historia de ellos. Muchas gracias. A ver, quiero aclarar una cosa. El gran problema que tenemos hoy día es que se ingresan las solicitudes, pero no se ingresan con un proyecto de financiamiento. Y eso es lo que queremos corregir. Y por lo tanto, hoy día, frente a esa situación, obviamente tiene que operar la discrecionalidad para hacer la entrega de asignaciones. Hay organizaciones, y lo dijo muy bien el director de Desarrollo Comunitario, que nunca habían solicitado recursos. Y por lo tanto, cuando solicitan algunas, leí ahí una que solicitaba mucho y se le da poco, es porque nunca había solicitado recursos. Entonces, frente a eso también tenemos que hacer una priorización de quiénes son las organizaciones que hoy día, de alguna manera, han tenido un comportamiento durante este periodo con entrega de subvenciones. Por eso queremos corregir esto. La idea siempre fue poder poner en disposición y aplicación el reglamento, pero en razón de los plazos y en razón de los tiempos se nos hacía imposible. Ahora, si durante el transcurso del año pudiéramos obtener mayores recursos y pudiéramos generar una modificación presupuestaria que le asigne mayores recursos para subvenciones, obviamente frente al requerimiento de alguna organización y contando con la disponibilidad financiera, que no es lo mismo que la disponibilidad presupuestaria, pudiéramos hacer el esfuerzo necesario para poder entregar esos aportes. Lo que pretendemos hoy día es, en virtud de la disponibilidad presupuestaria que se basó la entrega de estas subvenciones, o que se basa el proyecto de entrega de estas subvenciones, se van a entregar en la medida que tengamos disponibilidad financiera. Pero se van a priorizar ¿a quiénes? A los que tengan que pagar arriendo y que tengan que pagar personal. Concejala Gallardo. Concejal Saavedra. Bueno, entendiendo, alcalde, en realidad hace mucho tiempo que nosotros como municipio, yo parte del otro consejo, apoyamos siempre a las organizaciones. Fueron creciendo mucho las subvenciones en apoyo a quienes, las organizaciones sociales como Junta de Vecinos, que supone de que acoge a diferentes organizaciones funcionales en el espacio, ¿no? Que es para que la comunidad se reúna y así podamos nosotros trabajar en conjunto con la gente y tener más información. Siempre ha estado la voluntad y me parece bien que esto pueda tener, que se norme, ¿no es cierto?, de una forma que sea más justa y más clara en realidad con respecto a las subvenciones. En realidad mi disponibilidad de apoyar a todas las organizaciones como siempre lo he hecho, pero y no me cabe duda que los concejales igual, todos, sin
desmedro ninguno. En esta ocasión a mí que más me preocupa, tengo que decirlo, es Colodir. Y yo quisiera saber si los 113 millones que al Colodir se le está dando semestral, porque ahora yo entiendo que del presupuesto de la administración anterior bajó muchísimo el presupuesto de 450 millones. Bueno, ahí ellos tenían 300.000 y se hizo una ampliación para llegar a los 450 millones. Se rebajó a 227.000 pesos, donde ya ahí hay gente que se trabaja, hay lugares que se están, los que administra, que hay que mantenerlo. Y eso quisiera saber yo, esta subvención de los 113 millones, ¿es por cuánto tiempo? Porque ellos solicitaron los 227, que me imagino, o sea, yo entiendo que son los 227 millones para los 6 meses. ¿Cómo vamos a hacer ahí? No sé, yo por lo menos como consejo estamos preocupados porque el año pasado igual la pasaron bastante mal Colodir y su gente, y me gustaría que pudiéramos ver el tema de que cómo apoyamos los 6 meses, o si vemos más adelante cómo poder brindar y hacer lo posible, porque en el presupuesto está, o tener la voluntad realmente de hacerlo bien, que es lo que me preocupa. Voy a responder a eso, concejala, y la idea es, y como lo dije antes de su intervención, en la medida que tengamos alguna modificación presupuestaria que nos logre permitir un aumento, obviamente vamos a entregar más aporte a requerimiento de las organizaciones. Y obviamente eso va a depender de cuántos sean los ingresos que vayamos teniendo durante el año y cómo somos capaces de ir haciendo una reestructuración del presupuesto municipal que hoy tenemos. Porque a veces nos llevamos sorpresa, a veces nos ingresan más recursos por el fondo común municipal, que fue lo que nos pasó a fin de año, que recibimos